Pues, como os decía, agradecer la invitación de poder estar y poder compartir con todos vosotros y vosotras algunos comentarios y algunas ideas que llevamos trabajando desde la Fundación Renovable. Quizás, si me permitís, al título de la jornada yo he puesto la ciudad como base, el ayuntamiento como motor, porque creo que hay muchas cosas que podemos hacer y no tener que estar esperando a que, en cierta manera, las cosas cambien absolutamente. Y en ese punto, yo soy ingeniero, quizás tengo la cabeza muy cuadriculada, pero creo que la tecnología nos presta posibilidades que luego veremos que no tenemos por qué obviar. Primero, presentaros qué es la Fundación Renovable, si me permitís 5 minutos. Y es un movimiento ciudadano que creamos en el año 2010. Es una fundación abierta, independiente y formada por personas. Es decir, no tenemos ninguna empresa que participe de los órganos de gestión y que nos imponga ninguno de los elementos de trabajo. Nacimos en el 2010 pues para seguir explicando las bondades de las energías renovables. Nada más nacer nos dimos cuenta que no era seguir explicando las razones de las energías renovables, sino defendernos del ataque descomunal que tuvimos desde la primera moratoria con el Partido Socialista y el ministro Sebastián, diga lo que diga ahora en prensa, y luego siguió con los años posteriores para anatemizar en cierta manera lo que suponía renovables. Hemos elaborado distintos documentos, el último que se presentó en marzo, que es hacia una transición energética sostenible. Lo tenéis en la web, yo me he traído 4 o 5 ejemplares porque pesan cantidad y tampoco se trata, pero si os metéis en la web tenéis ahí un informe, y ese informe lo que viene a decir es que ¿por qué creemos que necesitamos una transición energética? El primer punto, necesitamos una transición energética proactiva. Hay que actuar y adoptar decisiones. Ya no podemos esperar más tiempo. España es un país que el 83% de la energía que consume a nivel final viene del exterior y más del 83% o es fósil o es nuclear. Consumimos una energía que es contaminante y que además no tenemos. El siguiente punto para nosotros es que esa transición tiene que ser justa. Justa no solamente, que también en el ámbito de lo que podría decir la OIT, de protección de puestos de trabajo de la minería, que estamos hablando de 2.000 personas, sino justa porque cualquier proceso de transición y de cambio incorpora elementos nuevos que hay que analizar. Y justa también con todos aquellos que invirtieron pensando en la legalidad y en la seguridad jurídica de un Estado, que era el español, y les cambiaron las reglas del juego y en estos momentos están prácticamente arruinados porque apostaron por lo que el Gobierno les venía a decir. ¿Oportuna? Pues muy claro, porque la tecnología ha avanzado. Si esta charla la hubiéramos tenido hace 5 años, yo seguiría diciendo las mismas bondades de las energías renovables, pero hay una cosa que ahora añadimos, y es que hoy son competitivas, producen energía de forma más barata a cualquier otra fuente de carácter fósil o de carácter nuclear. El siguiente punto, como luego veremos, es porque hay una aceptación social del cambio tecnológico. Yo siempre digo que la tecnología ha cumplido. Quien ha cumplido ha sido la política. Tenemos tecnologías y tenemos posibilidades para hacer las cosas de distinta forma. Y si no lo hacemos es o porque no nos dejan o porque nosotros no forzamos para que las podamos hacer. El siguiente punto, y uno de los elementos diferenciales de este documento con todos los que se han publicado, incluso el que ha elaborado el comité, el famoso comité de no expertos que llamamos nosotros, porque la verdad es que es un documento que a peso está muy bien, son 600 páginas, pero a nivel de contenido han apostado tanto por el consenso para que firmara todo el mundo que no tiene contenido. Si todos tenemos una opinión ideológica distinta y tenemos que sacar un documento común, contra más opiniones contrarias tengamos, más light será el documento. Consenso, por supuesto, que además es uno de los elementos políticos que últimamente está creciendo, y no compromiso. Y en este documento
de los 10 capítulos que tiene, que son más de 250 propuestas, 6 son por la demanda. ¿Por qué? Porque si os fijáis, siempre caemos en la misma trampa. Yo llevo 40 años trabajando en energía y siempre hablamos de cuál es la oferta de energía. Hablamos del peak oil, hablamos de renovables, hablamos de nuclear, pero nunca hablamos de los consumidores. Nunca hablamos para qué necesitamos esa energía. Y en ese punto, como muy bien decía Santiago antes, pues a ese 50% de personas que viven en ciudades, en España ya somos más del 80%. Y si yo quiero hacer una transición energética, esa transición energética tendrá que ser, primer punto, urbana, apoyada en las ciudades y apoyada en los consumidores. La oferta la tenemos muy clara, son los renovables. Para nosotros ni el carbón ni la nuclear nos vale, de hecho pedimos el cierre del carbón antes del 2025 y el cierre de la nuclear no 40 años, sino que no se concedan la prórroga de los proyectos administrativos, porque lo único que estamos haciendo es ganar una hipoteca más. La nuclear no es rentable. De hecho, si alguien quiere leer una novela de terror, yo os animo que cojáis la ley 15 de 2012 de sostenibilidad energética y veréis que en el preámbulo dice que como la nuclear tiene unas características muy determinadas, deberá ser la sociedad quien asuma aquellos costes que las propias centrales no tengan, que es una forma de decir socializar las pérdidas y privatizar los beneficios. En este punto, con todos mis respetos, y aquí en esta comunidad autónoma tenéis una central que es Cofrentes, las centrales nucleares no son rentables. El siguiente punto que para nosotros apostamos es por la electricidad. Y por la electricidad por 4 elementos importantes. Primero, porque cubrir nuestras necesidades con electricidad es más eficiente. Tanto en clima, una bomba de calor tiene 4 veces más rendimiento que una caldera, o un vehículo eléctrico recorre 3 veces más por unidad de energía, 3 kilómetros más o 3 veces más de distancia. Por emisiones cero, porque la electricidad cuando se consume no emite. Obviamente hay que ser solidario y correspondiente. Lo que no me vale es que yo consuma en Valencia electricidad y en Carboneras en Almería tenga una central de carbón. Esto es válido si la oferta de energía viene con renovables. ¿Por qué es más barata? Con renovables. Las renovables es la forma más barata de generar electricidad. Y algo que aquí ya se ha hablado, y es porque la electricidad y utilizar la electricidad da autonomía al consumidor, porque yo puedo generarme mi propia energía eléctrica, la puedo almacenar y me puedo convertir en un elemento fundamental. Lo que sí está muy claro para nosotros, los objetivos que fijamos. Ahora, nosotros apostamos por 2030 un 50% de las energías renovables. Esto no es un documento ideológico, es un documento de números. Y ese 50% es perfectamente alcanzable. ¿Por qué? Porque apostamos porque el 80% de la electricidad sea con renovables y el 50% de la demanda se cubra con electricidad, que sería doblar lo que actualmente tenemos. Estas son las bases de este documento, que por supuesto hemos presentado a todos los partidos políticos. Bueno, es verdad, hay uno que no hemos conseguido presentarlo, que ha sido a Ciudadanos, y es que desde que las encuestas van bien no quieren hablar con nadie para no meter la gamba. Entonces, bueno, pues eso es una realidad, no hemos conseguido, pero lo conseguiremos explicarles de qué va el documento. Y a mí así me gustaría entrar en el tema urbano. Y en el tema urbano, hace 40 años, Jaume Sisa hizo una canción que era «Qualsevol nit pur sortir el sol». Sisa nunca pensaba que eso pudiera ser verdad. Esta es la foto nocturna de la península ibérica y cómo la contaminación lumínica, cómo las distintas ciudades españolas están tirando la energía. Esta es nuestra noche. Pero si yo sigo en esa misma línea, que se ve muy mal porque es así, este es el día. Esto es Madrid en el mes de noviembre. Fundamentalmente, ¿por qué? Por temas energéticos, también climáticos, pero fundamentalmente por el consumo de energía que estamos teniendo.
Para nosotros, ¿por qué es necesaria la transición? El primer punto es que la energía es un bien básico y siempre la tratamos como un negocio. Y cuando empezamos a considerar por qué tiene que ser un bien básico, empezamos a incorporar capítulos, como luego veremos, de edificación. Veremos que el 53% de las viviendas carecen de aislamiento, que el 99% de las viviendas en España no cumple la normativa. Hablaremos de pobreza energética. No estamos a favor del bono social. Nos parece la necesidad de pérdida de dignidad para tenerse que apuntar. Estamos a favor de una tarifa social. Y alguien puede decir, ¿y los consumidores lo van a querer pagar? ¿Alguien le ha preguntado a los consumidores, a todos vosotros y vosotras? ¿Os han preguntado si queréis subvencionar a la industria española? Porque nosotros en nuestra casa, con el fijo variable, estamos subvencionando a toda la industria, a los grandes productores de aluminio. Yo prefiero subvencionar una tarifa social sin IVA, sin coste de enganche, con un mínimo vital, que subvencionar a una industria que no me dice absolutamente nada. Etcétera, etcétera, con lo que sería a nivel de movilidad y a nivel de lo que serían temas fiscales. El siguiente punto que nos encontramos son temas sanitarios. Y ahí os he puesto dos tablas, el cumplimiento de los objetivos según la Unión Europea y el mismo cumplimiento en la Unión Europea según la Organización Mundial de la Salud. Y alguien nos está haciendo trampas en el solitario, no solamente Volkswagen. Alguien más no nos está contando la verdad. Otro de los puntos importantes cuando hablamos de ciudad y cuando hablamos de energía es que la pirámide poblacional va cambiando. Y si analizamos que en España el 18% hoy día de la población tiene más de 65 años, en el 2050 serán 17 puntos más. La energía y las necesidades que va a tener una persona de 70 años no son las mismas que una persona de 35. Luego iremos viendo cómo ha habido ciudades que se están comportando y están trabajando en este tipo de productos. Luego veremos en movilidad. ¿Cuál es la mejor movilidad? Aquella que no es necesaria. Y veremos casos como puede ser Vitoria, que a menos de 500 metros tiene más del 95% de todos los servicios disponibles. La gente va andando, si puede ir andando a los sitios. La nueva arquitectura, o la arquitectura de hace 50 años, y todos hemos visto, se nos ha llenado la boca con Le Corbusier, con muchos grandes artistas o grandes arquitectos, estaba en dos pilares fundamentales: la supremacía del coche frente a las personas y en muchos de los conceptos en que ese coche era el que nos transportaría. Las calles se convirtieron en carreteras. Veremos algunos ejemplos. Y esto no significa que no podamos subvertir el modelo y lo podamos cambiar. Ya lo hemos hecho en algunas ciudades. ¿Y por qué no vamos a poder seguir trabajando en esa propia línea? De hecho, el primer punto que os decía, ¿dónde están las claves?, es la tecnología. Para mí hay un gráfico fantástico que hizo una universidad americana en un estudio de los últimos 200 años, que analizaba cuánto tiempo una nueva tecnología necesitaba que se conociera por el 90% de los ciudadanos o de la ciudadanía. Los primeros elementos, una lavadora, un coche, tardaron el ciclo Otto 50, 60 años en ser conocidos. Un teléfono móvil o el microondas o cualquier elemento que nosotros tengamos, en estos momentos, en menos de 10 años, ha cumplido absolutamente el ciclo de progreso. Si a eso yo le uno la capacidad de las tecnologías de información y comunicación y la reducción de costes de las tecnologías, vamos a llamarlo individualizadas, nos vamos a encontrar con algo muy importante: que yo gano autonomía, que yo me estoy empoderando y puedo cambiar mi forma de entender la energía, y más dentro de una ciudad. Por supuesto, España es el país que más alegalidades tiene
con respecto al tratamiento de la energía. Tenemos un decreto que es el 900/2015 en contra del autoconsumo. Tenemos normativas que están sirviendo solamente para proteger el negocio tradicional. Ese neoliberalismo que antes nos comentaba Santiago. Pero, ojo, yo he trabajado en el sector tradicional. Y el sector tradicional lo que nunca ha tenido miedo es competir por la oferta. Da igual, cualquier tecnología que tú le metas, me da igual de la que sea, a nivel de ofertante va a ganar el mercado, porque tiene capacidad y tiene poder. Lo que tienen un miedo atroz es a la revolución de la demanda. A que yo cliente, a que yo consumidor, deje de tener un contrato de adhesión y pueda empezar a tomar decisiones. Hoy día, tecnológicamente, podemos tomar decisiones, podemos adaptar nuestros consumos, podemos elegir muchas cosas que antes no podíamos. Y muy rápidamente, pues para nosotros la forma de actuar es la primera en edificación. Si nosotros hacemos una estructura energética en España de cómo consumimos energía, 2/3 partes, para hacerlo más sencillo, 1/3 se va a edificios, 1/3 a transporte y el otro tercio industria y sector primario. Los dos primeros son urbanos. Si yo quiero cambiar la filosofía energética, la transición energética de una ciudad, tengo que actuar fundamentalmente en edificación y en transporte. En edificación de forma global y con unos datos impresionantes. Un consumo en calefacción de 100, después de una rehabilitación se reduce al 22. Ojo, estamos hablando que muchas veces cuando rehabilitamos una vivienda no es tan importante la reducción de la factura energética como la mejora de habitabilidad de esa propia vivienda. Y una de las cosas que estamos trabajando y se está trabajando en otras ciudades españolas es que lo que no puede estar la base de la rehabilitación es en el endeudamiento del propietario. Porque volvemos a caer otra vez en lo mismo. Si hemos tenido una crisis económica por el sistema hipotecario, lo que no podemos hacer es que la solución es volver al sistema hipotecario, sea volver a endeudarnos. Hay procedimientos que se empezaron a hacer en Estados Unidos que luego se están haciendo, por ejemplo, un proyecto se ha hecho en Olot, se ha hecho en Vitoria, que es que las instituciones públicas, los ayuntamientos, sean propietarios de la cuantía de rehabilitación y la recuperen en la primera transmisión o cuando la persona ceda o venda el edificio a un tercero, que seguramente valdrá mucho más porque las condiciones de habitabilidad son distintas. Estamos trabajando con entidades financieras para esto. Las entidades financieras pueden querer entrar. Lo que nos preocupa es que los ayuntamientos muchas veces no se atreven a entrar. También es verdad que tenemos una ley de bases locales que limita muchísimo la capacidad de gasto y de endeudamiento a los propios ayuntamientos. Pero podemos ver datos como en España se han rehabilitado 20.000 viviendas. Normalmente la relación en España es 6 viviendas nuevas, una rehabilitada. En Alemania es al revés, 6 rehabilitadas, una nueva. Tenemos que cambiar la filosofía de todo el concepto. Si nos vamos, por ejemplo, a movilidad, pues aquí tenéis algunos datos y una referencia para mí es clara. Estamos trabajando con el Ayuntamiento de Vitoria. Cuando os digan, y escuchamos todo el mundo, cuando organizamos una jornada y traemos ayuntamientos de todo el mundo, hay uno que se rifa todos los boletos, que es Copenhague. Todo el mundo queremos traer a Copenhague para que nos venga alguien y nos cuente las maravillas de Copenhague. Es mucho más barato traer uno de Vitoria. Y podéis ver, por ejemplo, cómo en Vitoria en estos momentos el 54% de los desplazamientos son a pie. Y en bicicleta el 12%. No tiene el clima que tiene Valencia. Estamos hablando de un 67% de todos los desplazamientos no motorizados. ¿Y por qué? Pues porque los servicios que tienen a su disposición, como luego veremos, están a distancias de menos de 500 metros. Si yo quiero cambiar la estructura de movilidad de una ciudad, lo primero que tengo es que acercar servicios a los propios usuarios. No es tan complicado.
Jean Jacob, cuando escribió La muerte de la gran ciudad, en el año 61, dijo que los ayuntamientos deberían subvencionar a la tienda de ultramarinos de la esquina para que no cerrara. Y lo que se ha subvencionado es la apertura de grandes centros comerciales que, en cierta manera, vayan limitando, sectorizando, segmentando todo lo que sería el desarrollo urbano, al margen que, aunque esté a 500 metros, uno no es un burro de carga, y uno no va a comprar medio kilo mandarinas a un hipermercado. Ya cuando vas, pues ya vas a por todas, ¿no? Entonces, este punto son señales que tendríamos que aprender. Y esas señales que tendríamos que aprender, para nosotros es muy claro. La mejor elemento de movilidad sostenible es no necesitar movilidad. Siguiendo peatonalización, bicicleta, transporte público, y luego ya, si acaso, transporte privado y, por supuesto, que sea eléctrico. Nosotros dentro del documento apostamos, por supuesto, 2025 no diésel, 2030 imposibilidad de matriculación de vehículos diésel, 60% de vehículos eléctricos 2030 de cuota nueva, y dirán, bueno, vosotros no estáis bien. Lo hicimos nosotros en el año 2015 y, como lo ha dicho Deloitte, ahora de pronto ya es válido. Porque no es lo mismo que lo diga la Fundación Renovables que lo diga una gran consultora que obviamente alguien le ha cotizado para que diga todo lo que estamos haciendo. El siguiente punto es un elemento adicional. Es que yo me puedo generar mi propia energía eléctrica. Permitidme que os diga, yo quiero ser mi compañía eléctrica en el futuro. ¿Por qué no? Y muchos de los movimientos que luego veremos de ayuntamientos que están creando comercializadoras y que están creando iniciativas, deberían tener en su ADN el facilitar a la ciudadanía poder hacer este tipo de actividades. Nosotros proponemos en el 2030 que el 10% de la energía eléctrica esté en tejados. Y dices, bueno, se os ha ido la mano. Ahí tenéis una curva en la cual se puede ver cómo Australia va en 2030 por el 45%, o Italia por el 30%, o Francia, o Alemania. No es una barbaridad. No es una barbaridad. De hecho, hay algo que para mí siempre digo, que el círculo virtuoso de la energía es generación en mi casa, un vehículo eléctrico que me sirva de almacenamiento y pueda comprar y vender energía eléctrica a la red, a través de una plataforma P2P o a través de blockchain o a través de lo que queráis, sin necesidad de intermediación. Y eso lo da la tecnología. Hay tecnologías que te dan grados de libertad y otras tecnologías que te ponen una soga al cuello. Yo, la vez que los pocos pelos que me van quedando se me colocaron más como unas escarpias cuando escuché a la vicepresidenta de IBM que dijo que quería que todos los ciudadanos se convirtieran en un sensor dentro de lo que serían las Smart Cities. Y yo no me imaginaba, sí, como ya tengo una edad, me imaginaba el locomotor que iba con un ventiladorcillo encima de una gorra, y digo, ya lo que me faltaría, ir midiéndome la temperatura del aire y todo lo que está pasando. Pero esto es una realidad. Acabamos de cerrar el círculo. Hacemos una propuesta eléctrica que me voy a generar yo. Cambiamos la edificación y cambiamos el transporte. Atacamos a las 2/3 partes de la demanda de energía. Y, por supuesto, eso dentro de dónde tengo que actuar. En un esquema de barrios. A nosotros nos gusta más hablar de barrios que de distritos. ¿Por qué? Porque el barrio tiene una componente cultural, de unión cultural, de desarrollo cultural, de pertenencia. Y uno de los grandes elementos que nosotros tenemos que trabajar es empezar a hacer cultura de barrio, trasladar nuestras propuestas energéticas a nivel de barrio. Si además yo me genero mi propia energía eléctrica, soy local, la tengo encima de mi casa, no la tengo a 500 kilómetros. La experiencia de Barcelona de las supermanzanas. Barcelona tiene una cosa importante. Tuvo la suerte de contar con Ildefonso Cerdá hace casi 200 años, en las cuales permitió hacer un desarrollo ortogonal
no solo el avellanado de las fachadas o de las esquinas, que convertía las 4 esquinas en una plaza, idea maravillosa, sino que la trama cerdá de 113 metros, 3 tramas cerdás se suponen que es la distancia que yo tengo que tener como límite para tener mis servicios. Hagamos política energética de barrios. Primero, porque nos podremos comunicar con el resto de gente, con nuestros vecinos y vecinas. Y segundo, porque tenemos tecnología para poder trabajar y cambiar la fisonomía de una ciudad. Y en ese punto, sobre todo, cambiar algo importante, que se está consiguiendo en solamente 50 años. La ciudad de hace 50 años era una ciudad de supremacía del automóvil. Y en estos momentos, tanto desde ONU Habitat, desde arquitectos como puede ser Yangel, desde muchísima gente, empezamos a defender la necesidad de convertir la ciudad a una dimensión escala humana. Y la escala humana es andar. Y la escala humana son edificios de no muchas alturas, porque a partir de 5 pisos, como decía Yangel, decía, edificios grandes, personas pequeñas. La vida se hace a pie. Y nosotros tenemos que empezar a trabajar. Lo tenemos en nuestra mano. Que yo no os estoy contando algo ni la quinta revolución, ni industrial, ni filosófica, ni nada por el estilo. Lo tenemos a mano. Absolutamente a mano. Adquirible en cualquier elemento o tienda que nosotros podamos ir. Esa supremacía del automóvil frente a lo que serían las ciudades patio, los Warner, todo lo que está creciendo en ciudades europeas, en ciudades australianas, lo podemos copiar. Que nadie os diga que para cambiar una ciudad la tengo que arrasar y construirla de nuevo. En cierta manera, porque el que los diga será una constructora, la que tenga más intereses para hacer este tipo. Lo podemos hacer perfectamente. Todos hemos visto en nuestras ciudades donde vivimos cómo cambian las cosas cuando peatonalizamos una zona. Ojo, peatonalizar no es comercializar un barrio sin vehículos. Se peatonaliza para los que viven en el barrio, no para los que no viven en el barrio vayan al barrio a comprar. Y la masificación de turismo y muchos de los conceptos, la gentrificación que se está produciendo ahora, tenemos que poner normas porque las tenemos para poderlo subsanar. Y en ese punto, pues a mí hay algo, y esto es la estadística, por ejemplo, de Vitoria, de zonas públicas abiertas, servicios educativos, en 2017 95% a menos de 500 metros, servicios deportivos 94,73, servicios sanitarios un 80%, comercios 98%, servicios culturales un 91%. Por eso la gente va andando en Vitoria. Si alguien de Vitoria viviera ahí de abajo, que es una foto de San Chinarro de ahí de abajo, que para comprar el pan hay que ser triatleta o tener un coche, pues obviamente no iría andando. Entonces, el diseño urbano, la aprobación urbanística de nuevos barrios. Si yo hago una ciudad inactiva o hago una ciudad activa en el cual en 100 metros pueda tener 10, 15 huecos de tiendas, la gente se moverá, la gente andará. Con cuidado, En nuestros trabajos, por ejemplo, en Málaga, los que lo conozcáis, Málaga, el centro, es un parque temático. Yo he hecho apuestas a ver si eran capaces de comprar 1 kilo de plátanos en todo el centro y las he ganado. Son franquicias, merchandising, bares, terrazas, ya no vive nadie. En cierta manera porque los decibelios con las terrazas que hay abajo es imposible que nadie viva arriba. Y luego porque es más rentable hacer pisos turísticos que no que viva alguien. Y sobre todo si yo vivo ahí y para comprar la comida tengo que coger un autobús e irme al extrarradio para tener que volver al centro porque ya no queda ninguna tienda, pues le hemos fastidiado. ¿Hemos generado valor económico? Claro, alguien se habrá forrado. Seguro. Pero ya no vive gente. ¿Para qué queremos una ciudad que no vive nadie? Algo podríamos aprender de San Francisco en el Civic Center.
Jean Jacob dijo en el 61 que se convertiría en una zona de homeless y de lumpen. Y yo la última vez que fui me dijeron, no, solamente se puede visitar el Civil Center hasta la hora de cierre de las oficinas públicas. Después es muy peligroso. Digo, pues esta mujer hace 50 años dio en el clavo de lo que se están enfrentando ahora. Solo tenemos que empezar a actuar y empezar a pensar. Ya con esto voy acabando. Muchas veces cuando hablamos de ciudades y de ayuntamientos, pensamos en el ayuntamiento como consumidor. Vamos a cambiar las luminarias, vamos a mejorar los edificios públicos, podemos hacer muchas cosas, que también. Nosotros preferimos ver los ayuntamientos, primero, por su capacidad que tienen de prestación de servicios. Y allí estamos hablando, para nosotros, como fundación, la energía es un servicio público, tan importante como la sanidad, como la limpieza o como la educación. Es un bien de primera necesidad. Y todo lo que los ayuntamientos hagan por acercar el acceso universal de la energía a sus conciudadanos y conciudadanas, lo estarán haciendo muy bien. Estamos viendo cómo distintas ciudades, como puede ser Barcelona, Pamplona, están discutiendo sobre la posibilidad de crear comercializadoras de energía. Y a todos les digo lo mismo. Por favor, no lo veáis como una cuestión de competitividad económica con respecto a las compañías comercializadoras existentes. Haceros una serie de preguntas. ¿Creéis que es la electricidad un servicio público? ¿Vais a generar vuestra propia energía eléctrica? ¿Queréis que esa energía eléctrica que está generando las dependencias municipales la va a poder cubrir como oferta pública a gente que no la tenga? ¿Vas a querer que la ciudadanía genere energía eléctrica? Si todas estas preguntas son que sí, el ayuntamiento tendrá que tener una comercializadora porque es un servicio público más. Si lo que estamos buscando es ganar 0,5 euros por megavatio hora, olvídate. Ya lo último que me faltaría es un ayuntamiento haciendo trading energético, con un tío que viene de Londres pagándole una pasta gansa para intentar ganar unos centimillos y hacer lo mismo que hacen el resto. El siguiente punto es que los ayuntamientos son propietarios de activos. Antes os comentaba, rehabilitación de viviendas. En nuestro programa salimos con la rehabilitación del 1,5 millones de viviendas vulnerables que hay en España en 6 años. ¿Quién lo paga? Nosotros apostamos porque hay que apoyar lo que queremos que salga y perjudicar aquello que no queremos que salga. Salimos con 5 céntimos por litro de combustible, gasolina y gasóleo y 1 euro por megavatio hora de gas. Eso es una recaudación de 3.500 millones de euros. Que no me oiga Montero, que luego lo destinará para otros tipos de cosas. Con esos 3.500 millones de euros estoy consiguiendo 2 cosas. Primero, reducir el consumo de combustibles. Y segundo, mediante una base cero, favorecer iniciativas desde rehabilitación de vivienda, recargas, bombas de calor, desarrollo urbano, etcétera, etcétera. Apostemos por propuestas positivas, no por propuestas exclusivamente negativas. Como promulgador de normas, los ayuntamientos tienen en su mano que cambiemos nuestra filosofía de consumo. Por ejemplo, la matriculación de vehículos o la circulación de vehículos. ¿Por qué en Noruega el 50% de los vehículos son eléctricos? Porque al que se le ocurre comprar un vehículo de combustión interna paga impuestos sin sentido, con lo cual pues coge la gente. No es porque todos los noruegos sean sostenibles. Habrá más noruegos después de este tipo de prácticas que sí lo son, pero en ese punto es importante. Y luego hay un último punto que para nosotros es fundamental, y es el ayuntamiento como catalizador, agregador de la opinión pública. El poder informar por cercanía a todos los que vivimos en las ciudades de que se pueden hacer las cosas de distinta forma. Muchas veces cuando hablamos, pues lo que habría que hacer como en Alemania es comprar la red eléctrica. Habrá otras cosas que tapar agujeros. Lo que tiene que hacer usted es al propietario de la red obligarle a que cumpla unas normativas. La primera y más dolorosa es que a todos nos han cambiado el contador en nuestra casa
y ninguno sabemos qué estamos consumiendo. Este año 2018 se finaliza la campaña de cambiar los 22 millones de contadores. Salvo que seas una comercializadora, no puedes saber cómo consumes. Lo que no se sabe no se puede corregir. Lo primero que tendríamos que hacer, como cualquier medida, es saber dónde consumo yo energía para ver qué es lo que puedo hacer. Y por último, pues como resumen, que para nosotros los ayuntamientos son la clave del cambio. Esto solamente es para poner deberes a los que estáis por ahí, que os dedicáis a temas de política municipal. Para hoy, pues ya que estamos aquí, vamos repartiendo, ¿eh? Que la ciudad necesita recuperar la dimensión con escala humana. Esto es fundamental, ¿eh? Que el espacio público para la ciudadanía y el compromiso con sostenibilidad. Y sobre todo algo muy importante, la energía no solo es un negocio, es una necesidad básica. Si pensamos de esta forma, muchas cosas van a cambiar. Si no pensamos así, pues siempre ganará el que tiene que ganar. Y a partir de ahí, ¿cómo pensamos que la energía es un bien, es una necesidad básica? Como servicio público, como autonomía del consumidor, con estructuras de costes transparentes, apostamos por un cambio de la estructura eléctrica del país y como generación la posibilidad de generar energía e intercambiarla entre consumidores. Lo que sí está claro, y con esto acabo, es que para nosotros los ayuntamientos son los únicos que tienen la clave para trabajar, para mí, con el elemento más perjudicial que hay, que es la desidia programada. Es lo peor, igual que dicen que no hay cosa peor que un tonto trabajador o un inútil trabajador, la desidia programada es lo que nos está hundiendo en la miseria. Que las cosas no se hacen, pero de forma programada. No hay que ir al gato pardo, sino solamente hay que ver qué es lo que pasa, qué es lo que ha pasado en los últimos 8 años a nivel de energía en este país. Y eso era todo. Acabar con 4 fotografías que me parece que todos tenemos que tener claro. El tiempo se acaba. La primera de la de arriba, de la izquierda, es Madrid. La segunda es Beijing. La de abajo es una mina de cielo abierto. Y la de la derecha, de abajo, es los millones de sacos de tierra radiactiva que se han sacado de Fukushima. Yo, el único mensaje que sí me gustaría daros es que tenemos en nuestra mano no tener que esperar y que entre todos tenemos posibilidades para cambiar las cosas. Será con la fundación, será con asociaciones vecinales, será con lo que queráis. La tecnología ha cumplido. Quien no ha cumplido ha sido la política. Gracias.